Hola, muy buenos días. La paz de Dios sea con usted. Yo le voy a invitar a que abra la escritura, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1. Hoy vamos a ver un tema que tiene como título, ¿crees esto? Dios está esperando que usted y yo desarrollemos una fe y una fe fuerte en Jesucristo. Jesucristo es el verbo, es la palabra de Dios hecha carne. Cuando nosotros escudriñamos la palabra, estamos llenándonos de Jesucristo y la fe de Jesucristo empieza a gestarse en nosotros. Dice Evangelio de Juan 14, versículo 1. Vamos a leerlo todos juntos y heredemos esta promesa. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Mire la invitación que nos está haciendo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le parece si oramos para pedirle que podamos heredarla a todos nosotros? ¿Me acompaña? Y te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de escudriñar este precioso libro y dejar que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Te pedimos que cada una de estas palabras puedan penetrar como esa espada de doble filo a nuestra alma, nuestro espíritu, discierna los pensamientos, las intenciones de nuestro corazón y erradique cualquier argumento contrario a la fe en Cristo Jesús. Que cada uno de nosotros podamos levantarnos como esos discípulos tuyos que te amamos y que creemos en ti con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesucristo vino a traer un mensaje de fe y amor. Él vino a traer esperanza a los hombres. Una esperanza de que nuestra vida puede cambiar cuando el reino de los cielos llega y se establece en nuestro corazón. El objetivo de Jesucristo es que usted y yo alcancemos la vida eterna. ¿Usted anhela la vida eterna? Ese es el objetivo que debemos de tener también todos nosotros. Si usted y yo estamos aquí por otro propósito diferente a ese, querido hermano, significa que estamos perdidos todavía y que tal vez no tenemos el entendimiento pleno de cuál es la voluntad de Dios. Pero si usted es de los que desean avanzar cada día para vivir por medio de la fe y heredar la vida eterna, este es el lugar correcto. Y usted está en el momento indicado. Ahora, si usted desea ser un hombre o una mujer de fe, debe de saber que su fe deberá de ser probada. Como está escrito en 1 de Pedro 1:7. Acompáñeme por favor. El apóstol Pedro sabía muy bien este tema acerca de probar la fe. Por eso escribió por el Espíritu Santo: que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí el apóstol Pedro nos dice que nuestra fe debe de ser sometida ¿a qué cosa? A prueba. Así como se prueba el oro con el fuego. ¿Qué significa? Que a veces tendremos que pasar por pruebas de fuego para que nuestra fe sea hallada delante de Dios en alabanza, en gloria y en honra. Porque ¿cómo podemos decir que tenemos fe en Dios si no paso por situaciones que hagan manifiesta mi fe en Dios? ¿Se comprende el punto? ¿Usted está dispuesto a que su fe sea pasada por fuego? Sí, yo sé que nadie me dice amén. Hermano, pero más le vale que me diga amén. Porque es algo que no podemos evitar. ¿Usted quiere que su fe sea hallada en alabanza, gloria y en honra delante de Dios? Entonces va a ser pasada por pruebas y por fuego. Es la misma pregunta, nada más que expuesta de modo diferente. Mire, debemos de saber que el vivir una vida de fe es vivir una vida llena de adversidades, llena de pruebas,
donde el poder de Dios se pueda manifestar en nuestra vida todos los días y donde nuestra dependencia y obediencia a Él sea total. Ay, hermano Jorge, yo creía que el vivir una vida de fe es vivir en victoria, en gozo y en poder. Exacto, sí, eso también es. Pero para poder tener victoria y experimentar el poder de Dios y sobre todo el gozo, usted tuvo que haber pasado por situaciones adversas, por batallas, por pruebas, donde la fe se hace manifiesta, donde se necesitó el vivir por fe para que la gloria de Dios se haga manifiesta. ¿Qué significa? Que la fe va de la mano con las adversidades y las pruebas. Así como estudiábamos hace unas semanas, que la bendición va de la mano con la aflicción. El desarrollo de la fe va tomado también de la mano con las adversidades y con las pruebas. La Escritura nos dice claramente, mas el justo por la fe vivirá. ¿Usted desea vivir una vida de fe? Para poder vivir esto, debemos de entender lo que es la fe. Acompáñeme por favor a Hebreos 11, del 1 al 2. Es donde encontramos la mejor definición que existe acerca de la fe. La palabra de Dios nos la da. En Hebreos 11, versículo 1 y 2, dice, lea conmigo por favor. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Esta definición consta de dos partes. Conozcamos cada una de ellas. La primera parte dice que la fe es la certeza. La fe es la certeza de lo que se espera. La palabra certeza habla de el conocimiento del que no se duda. Cuando alguien tiene una certeza es que tiene un conocimiento del cual no duda. Por ejemplo, si yo aviento una piedra hacia arriba, ¿usted tendría la certeza de qué? No lo duda, tiene el conocimiento, tiene la certeza, tiene la firme convicción de que eso va a suceder. ¿O alguien piensa que va a salir disparada al espacio? Es una certeza en su mente, es un conocimiento del cual no se duda. Es la firme adhesión de la mente de que algo que conoce sin temor a equivocarse va a acontecer así. De tal forma que para tener fe hay que desarrollar la certeza. Y para poder desarrollar la certeza necesitamos llenarnos del conocimiento que no la da. Porque la certeza es el conocimiento de lo que no se duda. ¿Cómo podremos tener certeza de algo que desconocemos? ¿Cómo esperaremos lo que Dios nos ha regalado si no lo conocemos? ¿Qué espera usted de Dios? ¿Cómo espera que Dios actúe en su vida? ¿Conoce usted a Dios? ¿Tiene certeza de quién es Él, cómo es Él y cuáles son sus promesas? ¿Las conoce? Estas preguntas nos llevan a darnos cuenta de que para poder heredar las promesas de Dios por medio de la fe, yo debo de conocerlas. ¿Usted conoce las promesas de Dios para su vida? ¿Cuántas hay a ver en la Biblia? 50, hermano, 50, porque no tienen cuenta. Mire, todas las promesas de Dios se encuentran en la Biblia, en este precioso libro. ¿Usted quiere desarrollar fe en Dios? Conozca las promesas. ¿Quiere desarrollar certeza? Lea la Escritura y entonces se va a llenar del conocimiento. Ahora, también dice la definición de fe que es la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve.
La palabra convicción es la idea o pensamiento que está fuertemente adherido y arraigado en nosotros y por el cual actuamos. La convicción es la idea o el pensamiento que está fuertemente adherido y arraigado en nosotros y por el cual actuamos. Cuando la palabra de Dios entra en nuestro corazón, nos lleva a ser cristianos de convicción, no de emoción, sino de convicción. Cristianos que no se dejan mover fácilmente de su fe, ni por estratagemas de hombres que con astucia emplean las artimañas del error, ni por la seducción de este mundo. La convicción es una idea fuertemente adherida a mi mente. Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿ahorita usted dejó su casa bien segura, bien cerradita? ¿No dejó los frijoles en la lumbre? Todo está en orden y en paz en su casa. ¿Quién tiene esa convicción? ¿Y los demás no la tienen? Ya están dudando, ¿verdad? ¿Qué se me hace que no apagué esto? Mire, si usted se da cuenta, nos vuelve a decir que la convicción es un pensamiento, es una idea fuertemente adherido a nosotros. La fe es la condición del hombre que le permite ver no las cosas que se ven, sino las que no se ven. Yo ahorita no estoy en mi casa y yo tengo la convicción de que todo está en orden y en paz ahí. No estoy en mi casa, no la puedo ver, pero sé que todo está en orden y en paz. Es una convicción en mi vida. La convicción de lo que no se ve. Y Dios está esperando que usted y yo desarrollemos certeza y convicción para tener fe. Fe en Dios, fe en la palabra. De manera que la convicción de lo que no se ve nos lleva a actuar y afirmar las cosas que son ciertísimas entre nosotros. Es por eso que podemos decir que no andamos por vista, sino por fe. Que no nos dejamos guiar por las circunstancias, sino por lo que Dios nos dice. Que ni siquiera nos dejamos guiar en ocasiones por la razón. Por ejemplo, vamos a poner una prueba. Si le digo que el universo entero fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿usted cree esto? ¿Y por qué lo cree? Porque está escrito. Papelito habla. Pero ya es una idea en su mente, ya es una certeza y se está volviendo una convicción. Porque usted y yo no estuvimos en el inicio de la formación del universo, pero Dios no lo dice. El universo fue hecho por la palabra de Dios. La palabra es lo que le da substancia a todas las cosas. Todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Y nos pregunta, ahí en Hebreos 11:3, ¿crees esto? Si yo le digo que el Señor Jesucristo ya le bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ¿usted lo cree? ¿Y por qué lo cree? Porque también está escrito en la palabra de Dios, creando certeza y convicción en nosotros. Si le digo que en este momento a todos los que están padeciendo alguna enfermedad, a través de esta palabra que se está predicando, en este momento están recibiendo sanidad por la fe en el Hijo de Dios, ¿lo cree? ¿Tiene la convicción? ¿Tiene la certeza? Porque conforme a tu fe, te será hecho. La fe es certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. No está presente, no lo podemos palpar, no lo podemos entender, pero creemos que acontecerá, creemos que se manifestará, que se hará presente. ¿Por qué? Por la fe. Si le digo que los que tienen problemas económicos o problemas familiares o están buscando la salvación de a un ser querido, cualquier situación que esté viviendo, si le digo que en este momento Dios está tomando control de su situación y que le va a ayudar a resolverlo, ¿lo cree?
recíbalo entonces por la fe en el Hijo de Dios. Es más, nuestro Señor Jesucristo nos dice en Juan 11, 25 al 26, Evangelio de Juan 11, del 25 al 26. Fíjese las palabras de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? No lo vuelve a preguntar. ¿Crees esto? Esta debe de ser nuestra convicción. Debe de ser nuestra certeza. Querido hermano, nuestro nombre ya está escrito en el libro de la vida. El día que usted y yo partamos de este mundo, Dios nos va a recibir en su reino. Vamos a vivir con Él por toda la eternidad. Él nos va a resucitar en el día postrero. Esta debe de ser nuestra certeza y nuestra convicción, de tal manera que un hijo de Dios no le tiene miedo a la muerte. ¿Estamos listos para cuando Dios nos lleve en el momento que Él nos requiera allá en su reino? Ahora, muchas personas, lamentablemente, aún siendo cristianas, no pueden perseverar en esta certeza y en esta convicción, ya que cuando viene el tiempo de la prueba, sufren diferentes tribulaciones, se llenan sus corazones de miedo, de dudas, de incertidumbres en cuanto a la voluntad de Dios para sus vidas. Y le empiezan a preguntar, Dios, ¿pero por qué me está sucediendo esto? ¿Pero por qué me pasó aquello? Si miras, yo soy tu hijo, al que más quieres, al cachetón. Y empezamos a preguntarle por qué. Y empezamos a dudar de su poder. Y empezamos a cuestionar, como si Él no fuera Dios y pudiera hacer con nosotros lo que Él quisiese. ¿Verdad que lo puede hacer? Estamos en sus manos. El Señor desea que usted y yo seamos varones y varonas de fe. Varones y varonas como Gedeón, como Sansón, como Samuel, como Abraham, como David, que dice la Escritura que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Cuántos quieren ser como estos varones y mujeres de fe? Pero yo no sé si usted nota, este pasaje que acabo de leer está ahí en Hebreos 11, 33 y 34. Cada uno de estos varones y mujeres pasaron por situaciones adversas, pasaron por pruebas, pasaron por problemas, por situaciones difíciles. Se hicieron fuertes en batallas, dice. Taparon boca de leones, o sea, ¿se enfrentaron a qué? A leones. Dice que sacaron fuerzas de la debilidad, cuando se sentían más débiles, cuando pensaban que ya no podían dar un segundo esfuerzo, lo hicieron. Dice también que conquistaron reinos, que pusieron en fuga ejércitos. O sea, tuvieron adversidades. Y ahí es donde se manifiesta la fe. Si por medio de la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos, entonces nosotros debemos de imitar su ejemplo para que también alcancemos buen testimonio delante de Dios por la fe. ¿Cómo se obtiene la fe? ¿Cómo se ejercita? Vamos a aprender esto de aquel que es el autor y consumador de la fe, de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a conocer algunos puntos importantes que podrán abrir nuestro entendimiento y lo que Él espera que aprendamos el día de hoy. Número 1, la fe debe de ser en Dios. Dile a tu compañero que está junto a ti, ten fe en Dios. Ten fe en Dios. Jesucristo nos dijo en el pasaje base, creed en Dios, creed también en mí. Debes de tener fe en Dios. Acompáñeme por favor en Marcos 11, Evangelio de Marcos capítulo 11, vamos a leer versículo 12 al 14. Marcos 11 del 12 al 14. Dice la Escritura: al día siguiente, cuando salieron de Betania,
tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vamos a leer a partir del versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Este es uno de los pasajes que muchas veces yo me he preguntado: Dios, ¿por qué hiciste esto? Trate de imaginarse la escena. Jesús iba rumbo a Jerusalén, salieron de Betania. Betania queda al otro lado del Monte de los Olivos. Imagínese más o menos que estamos aquí en esta explanada en Jerusalén. Es el valle y ahí enfrente se ve un montecito. Ese es el Monte de los Olivos. Atrás quedaba Betania. Estas son distancias casi proporcionales, lo que le estoy diciendo para que se lo imagine. Y yendo hacia Jerusalén tuvo hambre, y viendo de lejos vio una higuera y fue a ella. ¿Qué esperaba él encontrar en la higuera? Higos. Él tenía esa esperanza. Veo una higuera, mi razonamiento dice, pues posiblemente va a tener higos. Pero cuando llegó, no halló en ella sino solamente hojas, pues no era tiempo de higos. Se entiende que la higuera, pues si no era su tiempo, pues ¿cómo le vas a sacar a higos a una higuera que pues no es su tiempo? Sin embargo, Jesucristo dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Yo me he preguntado, ¿por qué no dijo: Señor, que reverdezca y que dé abundante fruto, para que todos los que pasen se llenen de ese fruto? Pudo haber dicho eso, ¿sí o no? ¿Qué le hubiera gustado más a usted? ¿Lo primero o lo segundo? Pues lo segundo suena más padre. Pero ¿por qué dijo lo primero? ¿Por qué dijo: nunca nadie jamás coma fruto de ti? Es algo que yo no entiendo. No lo entiendo. Fueron palabras de maldición. Los discípulos así lo entendieron, porque al otro día, cuando pasaron cerca de la higuera, Pedro le dijo: mira, maestro, la higuera que maldijiste se había secado totalmente. Y el Señor les respondió solamente: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. ¿Qué significa? Que se tuvo que sacrificar una higuera para que los discípulos aprendieran a que su fe esté puesta en Dios solamente y no en lo que te puedan proveer las cosas de este mundo. Como diciendo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que tu alimento no lo esperes recibir de este mundo, espéralo recibir de Dios. Tu provisión viene de Dios, no viene de una higuera. Tu provisión viene de Dios, no viene de un trabajo. Tu provisión viene de Dios, no de tu esfuerzo. Tu bendición viene de Dios. ¿Sabe que hay personas que empiezan a amar más su trabajo que a Dios? Le están pidiendo a Dios un trabajo y cuando se los da, se enfocan más en el trabajo que en aquel que les dio el trabajo. Y se olvidan que nuestra bendición, ¿de quién proviene? De Dios. No le vaya a acontecer eso, porque entonces estaríamos poniendo nuestra fe en las cosas de este mundo y no en Dios. En la actualidad, el término fe está muy devaluado.
Está muy de moda entre la gente decirse en estos tiempos: tú ten fe, manito, ten fe y vas a ver que todo se va a solucionar. Ten fe en esto, ten fe en aquello y todo cambiará. ¿Ha escuchado a esas personas? Es más, gente que no conoce a Dios dice: tú nada más ten fe en Diosito. Hasta minimizándolo, ¿verdad? En Diosito. Mi pregunta es: ¿la fe que ellos proclaman será una fe correcta? ¿En qué debemos de tener fe? Algunos dicen: tú ten fe en los pronósticos o en el billete de lotería para que te saques el premio mayor. Hace años yo estaba predicando en una iglesia acerca de la fe y al final se me acercó una persona y me dice: hermano, ¿puede orar por mí? Porque fíjese que compré un billete de lotería del sorteo TEC para que me saque la casa. Y yo dije: Señor, yo creo que no entendió nada de lo que explicamos. Hay otros que dicen: ten fe en el perfume 7 machos para que te vaya bien y conquistes al amor de tu vida. Tú ten fe en la reforma hacendaria, en la cuarta transformación, ten fe. Ten fe en la seguridad pública por parte de los cuerpos policíacos. Ten fe en el acordeón que elaboró Juanito para que puedas aprobar el examen. Mira, está muy bueno. Ten fe en las cosas que no son Dios, porque teniendo ojos no ven, y teniendo manos no actúan, y teniendo oídos no escuchan, y teniendo boca no son capaces de responder a las necesidades del hombre. Hay gente que tiene fe en los objetos que no son Dios. Ten fe en el dinero, ten fe en el agua de tlacote o en las hierbas, en la estampita, en los contactos que te darán trabajo, en los astros, en el adivino, en el zodiaco, en la ciencia, en la tecnología, en la sabiduría de este mundo. Tú ten fe, pero ten fe en algo, pues. Y algunos terminan diciendo: pues ten fe en ti mismo. Ten fe en tus capacidades, ten fe en tu intelecto. Hermano, ¿usted qué tipo de fe tiene? ¿En qué tiene fe? ¿Cuántos tienen fe en Jesucristo? Y si tienen fe en Jesucristo, ¿es manifiesta a todos los que le rodean esa fe? ¿La gente sabe que usted tiene fe en Jesucristo? ¿Cuánta fe tenemos en Dios? ¿Mucha o poca? ¿Sabía que la fe es como un músculo que se va desarrollando? Conforme vamos creciendo y vamos ejercitando la fe en nosotros puede ir creciendo. Es como una semillita. Jesucristo dice que a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, una semillita de mostaza, pero que se siembra y crece como una hortaliza. ¿De qué tamaño será su fe? Cuando Jesucristo vino a este mundo, vino en condición 100% de hombre y también 100% de Dios. Y como hombre nos enseña a desarrollar fe en Dios. Así como usted y como yo, Él conoce nuestra naturaleza, que tendemos a impresionarnos por las señales o a poner nuestra confianza en las cosas creadas por Él o creadas por nosotros y no en el Creador de todo cuanto existe. ¿Por qué le digo esto? Porque somos muy curiosos, hermano. Si llegara alguien y de repente le dijera: fíjate que esta piedra es una piedra lunar. Es una piedra que científicamente se ha detectado que tiene poderes curativos, que cuando tú te la pasas por la zona donde tú tienes dolor, vas a empezar a experimentar una sensación de bienestar tremenda. Mira, científicamente está comprobada. Es más, muchos de los que están aquí pueden dar testimonio. No, sí, fíjate que sí, yo me empecé a sentir bien. Y si llegara alguien y le preguntara: ¿cuántos quieren esta piedra? Pasen aquí al frente. Es más, vamos a orar.
y vamos a pasar la piedra para que usted reciba sus propiedades. ¿Sabe que hay mucha gente que sí cree este tipo de charlatanerías? Y debemos de tener cuidado, porque ahorita pues es una piedra, pero pudiera ser, como se escucha luego en otras iglesias, un trocito del manto de Jesús, o agua del río Jordán, o aceite de la santa unción elaborado por la gente calificada para hacerlo. Y uno debe de tener cuidado. ¿Por qué? Porque en vez de poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, pudiéramos ponerlos en objetos o en situaciones que incluso pudieran estar relacionados con el ámbito bíblico, con las cosas de Dios y no ser de Dios. No porque un crucifijo tenga la representación de Cristo, significa que tiene algún poder. ¿Me explico? Jesucristo sabe que nosotros corremos el riesgo de no poner nuestra fe en Él. Por eso nos dice en el pasaje base: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Nuestros ojos deben de estar puestos solamente en Jesús. Punto número 2. Si usted desea desarrollar fe, ya vimos que nuestra fe debe estar puesta en Dios solamente. Y punto 2, no dude en su corazón. La duda es lo contrario a la fe. Dígale a su compañero: no dudes en tu corazón. No permitas que la duda entre a tu vida. Marcos 11, 23 al 24 nos dice, Evangelio de Marcos 11, 23 al 24. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Qué hermosa palabra. En el griego original la palabra dudar es diacrino, que denota vacilar, titubear, examinar, contender, juzgar. ¿Qué significa? Que cuando usted esté escuchando la palabra de Dios, puede haber dos opciones. Uno, que venga el enemigo y la arrebate de su corazón. O dos, que quede sembrada en su alma, en su corazón, en su mente, para que ésta a su debido tiempo germine y dé fruto. ¿Cuándo es cuando la arrebata el enemigo? Cuando siembra duda. Con que Dios te ha dicho. La palabra duda denota examinar, juzgar, titubear, vacilar. Cuando tú escuchas la palabra de Dios y tú la juzgas y dices, no, esto no creo que sea así, en ese momento tú no vas a poder ser heredero de esa promesa. ¿Por qué? Porque ya la examinaste, ya vacilaste, ya la pusiste en entredicho, ya juzgaste esa palabra. No la vas a poder recibir. ¿Sabes que la duda nos lleva a tener un evangelio mocho? Esto es, a que somos selectivos con las palabras de Dios que recibimos. Aceptamos aquellas que nuestra lógica nos dice, no, esto sí, creo que sí es así. O aceptamos aquellas que nos convienen. Ay, pues esto sí me agrada, esto sí va conmigo, con mi manera de pensar, de ser. Pero rechazamos las que no van de acuerdo a nuestros puntos de vista, a nuestra manera de ver la vida, a nuestros conceptos e ideas. Y querido hermano,
De entrada, el pensar así ya es un error, porque nosotros no estamos aquí para juzgar la palabra, sino es la palabra quien nos juzga a nosotros. Es la palabra quien nos examina a nosotros. Somos nosotros los que somos transformados, renovados por medio del poder de la palabra que actúa en nosotros. La palabra es viva y eficaz. La palabra quiere trabajar en nuestra mente. Quiere producir en nosotros fruto, fe. Y yo no puedo más que recibirla con convicción y con certeza, sin juzgarla, sin cuestionarla. No puedo tener una fe selectiva, porque entonces mi fe no es verdadera. Leo la Escritura y la recibo completamente, así como Dios nos la enseña. ¿Se comprende el punto? De esa manera no vamos a dudar en nuestro corazón. Y vamos a poder heredar las promesas y vamos a poder ver cambios y transformaciones en nuestra vida. Cuando nosotros dudamos de Dios o de su palabra, estamos juzgando, ponemos en entredicho lo que dice, lo que nos lleva a estar o a actuar en oposición a Él, a su voluntad. Venimos, nos congregamos, creemos que estamos con Él y sí, estamos con Él, pero en oposición, porque no recibimos lo que Él nos dice. Es nuestra verdad contra su verdad. Y la verdad de Dios, perdóname, pero es la verdad. Es una verdad absoluta. Nuestra verdad es una verdad relativa. Y a veces esta disputa se da en nuestra mente. Queremos reflexionar, queremos razonar, queremos examinar el poder de Dios para encontrar el truco. Yo me acuerdo que cuando yo asistía, empecé a ir a un grupo cristiano, yo escuchaba al predicador y decía, ¿dónde está el truco aquí? A ver, ¿dónde está? Y oía que decían, pónganse de pies los que tengan alguna enfermedad, vamos a orar por ellos para que Dios los sane. Y yo, ay. Y a ver, levanten la mano, ¿quién recibió sanidad? Y levantaban la mano y yo, ay. Puros paleros. De veras. Yo pensaba eso, juzgaba eso. Y por lo mismo no podía recibir la palabra de fe en mi corazón y no me convertía, no me arrepentía. Porque no podía creer en Dios. Hermano, que no le pase a usted lo mismo. Gracias al Señor, tuvo misericordia de mí y aquí estoy. Pero el chiste es no dudar en nuestro corazón, no juzgar, no cuestionar, no examinar, no titubear, no vacilar. A veces Dios nos está pidiendo que demos pasos de fe. Pasos de fe es ir avanzando creyendo que Dios nos irá sosteniendo a cada paso. Pero nosotros no queremos dar pasos sin guarache. Como decimos, no, quiero ver que esté firme y entonces camino en Dios y no es así. Caminar en Dios es caminar creyendo que, haga de cuenta, estamos avanzando hacia un precipicio y Dios irá poniendo su mano a cada uno de nuestros pies para irlo cruzando. Eso es caminar en fe, teniendo la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no podemos ver. Dios está esperando que usted y yo recibamos, aceptemos la palabra, creamos en Él. No dudemos. La duda consiste en dar poco crédito o confianza a Dios. Es el principal motivo que impide que nuestra fe se desarrolle. En el mundo nos enseñan ver para creer. Pero Jesucristo nos dice en Juan 11:40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Fíjese, en el mundo dicen ver para creer, pero Jesús te dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Primero hay que creer para después ver. ¿Usted cree
que Jesucristo quiere salvar a sus seres queridos? Si usted lo cree, a su debido tiempo, lo va a ver. Cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Y para que nosotros lo podamos recibir, no debemos de dudar. Si Él nos dice en el pasaje de Marcos 11 que leímos, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cada vez que usted y yo oramos, debemos de orar con fe. Si usted y yo no oramos con fe, estamos perdiendo el tiempo. Si no estoy creyendo que Dios me está escuchando, si no estoy creyendo que Dios me va a contestar, si no estoy creyendo que recibiremos lo que le estamos pidiendo, es una pérdida de tiempo. Ay, hermano, entonces ya por eso no voy a orar. No. Lo que le estoy diciendo es que a su oración añádale fe. Póngale fe. Crea en Dios. Que cada una de las palabras que usted está mencionando en el nombre de Jesucristo, palabras obviamente conforme a la voluntad de Dios, se van a manifestar, vendrán a la vida, se harán presentes aquí en la tierra. Yo creo que cuando nosotros estamos orando, estamos trayendo el reino de los cielos aquí a la tierra para que se manifieste. Cuando Dios dice algo, lo cumple. Y si Él dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pues yo lo creo. Y yo lo creo. ¿Qué ha dicho Dios que no haya cumplido? Dígame usted. ¿Ha encontrado algo que haya dicho Dios que no haya cumplido? No. Ahora, la fe no es solo para unos cuantos. A veces podemos pensar, a ver, hermano, ora por mí, tú que tienes mucha fe, porque yo no tengo fe. Yo creo que a mí Dios nunca me va a dar fe. Ese es un error. La fe no es nada más para unos. Dios a todos nosotros nos ha hecho nacer con una medida de fe. Todos nacemos con fe. Desde que estamos chiquitos empezamos a manifestar esa fe. Su pequeñito, por ejemplo, recién nacido, tiene hambre y empieza a llorar. No entendemos qué nos dice con el llanto, pero seguro dice, mamá, apúrate que tengo mucha hambre. Él en su lenguaje nos está diciendo eso. Y él cree que se le va a dar de comer. Él está a gusto en los brazos de mamá, de papá. No tiene ninguna preocupación, presente, pasado, futuro. Simplemente él está confiando y descansando en el Señor. Y conforme van creciendo a los chiquitos, cuando usted le dice, hijito, te voy a comprar tu bici, de veras. ¿Cuántos niños de los que están aquí quieren una bici? A ver, levanten la mano. Hasta los grandes, ¿verdad? Y a lo mejor tu papá o tu mamá te dijo, te voy a comprar tu bici. Y cuando el niño recibe esas palabras, lo cree y se pone contento. Me van a comprar una bici. Va a la escuela y le dice a sus amigos, me van a comprar una bici, me van a comprar una bici. No lo duda, está contento. Es más, siente que ya tiene la bici. ¿Por qué? Porque se lo dijo su papá. Esa es fe, esa es convicción, esa es una certeza. Jesucristo dijo, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y no porque haya algún poder en nosotros no hay ningún poder. Es Dios actuando por su Espíritu Santo en nuestras vidas. Toda la gloria es para Dios y acontece lo que Él quiere que acontezca.
En nuestra vida constantemente se levantan montañas de problemas y dificultades, las cuales cargamos y nos hacen vivir en angustia, en opresión, en tristeza, orillándonos a vivir vidas atadas, sin frutos, sin gozo, sin paz. Y no nos damos cuenta que tenemos la autoridad de decir: quítate, montaña, de mí. Quítese toda carga, toda tristeza, toda opresión, toda angustia, todo dolor, todo desánimo. En el nombre de Jesús se quita de mi vida. Soy libre para ser feliz. Las cosas me van a pintar bien porque Dios está conmigo. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y empiezo a proclamar, a reclamar las promesas de Dios para mi vida. Y todo eso lo hace Dios por medio de la fe. En una ocasión, me acuerdo que yo estaba orando por un pequeñito que tenía miedo a los monstruos de la oscuridad. ¿Usted alguna vez escuchó hablar del coco? Le hablaron del coco, ¿verdad? Si no se portaba bien, se lo iba a llevar el coco. Y yo no sé cuántos crecieron con miedo a la oscuridad. A lo mejor todavía sigue durmiéndose usted con la luz prendida. No lo sé. Pero me acuerdo que cuando yo oré por ese pequeñito, después le dije: ahora ora tú por ti y pídele a Dios que te quite todo temor, a todo monstruo, porque los niños tienen mucha imaginación. Y me acuerdo que él dijo: en el nombre de Jesús, vete, monstruo, por la coladera. Y yo volteé y dije: ¿cuál coladera? No hay ninguna coladera. Yo no vi ninguna coladera. Pero si el niño dijo que se fuera por la coladera, se fue por la coladera, ¿eh? Y ese niño no volvió a tener temor nocturno. Fue libre de todo temor. Se hacía pipí en las noches porque tenía miedo. Ha habido papás que me dicen: hermano Jorge, le voy a traer a mi hijo porque mi hijo se hace pipí. Tiene 25 años y se hace pipí todavía en las noches. Yo le digo: mire, primero ore usted por él o por ella. Usted, papá, tiene la autoridad para orar por sus hijos. No hay bendición más grande que un hijo pueda recibir que la de sus padres. Entonces, empiece a orar por ellos. De veras, empiece a orar por ellos. Dice en Marcos 11:23: y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Lo que diga le será hecho. Y eso por medio de la fe. Ese es el punto número 3. La fe debe de tener una manifestación verbal. Debe de manifestarse verbalmente y se manifiesta a través de nuestra oración, se manifiesta a través de nuestras palabras. Es por eso que la Escritura dice que en nuestra boca tenemos el poder de la vida y de la muerte. ¿Qué hizo Jesús con la higuera? En ese momento produjo que se secara. Y nosotros podemos orar así. A ver, hermano, está mi familiar enfermo, fíjate que tiene un tumor, pues vamos a orar para que se seque. Así como la higuera, que se seque en el nombre de Jesús, que no prosperen esas células. Producir vida, el poder de la vida y el poder de la muerte. Muerte a aquello que trata de lastimarnos o destruir nuestra vida. Bendición, aquello que va de acuerdo a la voluntad de Dios. A través de nuestra oración podemos construir o podemos destruir. Podemos levantar o podemos derribar. Podemos sembrar o podemos arrancar a través de nuestra oración. La fe se gesta desde nuestro interior, pero debe de tener una manifestación verbal.
Mire, un ejemplo, Marcos 10 del 46 al 52. Marcos 10 del 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo, ponga atención: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Una pausa. Imagínese la escena. Jesucristo va caminando rodeado de sus discípulos, mucha gente se agolpaba alrededor de él, y escucha a lo lejos a un ciego: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Clamaba, clamaba, y por más que le decían que se callara, clamaba más fuerte. Jesucristo lo alcanzó a escuchar y le dijo: tráiganmelo. Se fue acercando el ciego. Para Jesucristo era evidente que era ciego. ¿Usted cree que no se dio cuenta? Y cuando llega Bartimeo delante de Jesús, le pregunta el Señor: ¿qué quieres que te haga? Yo no me imagino que Bartimeo: ay, Jesús, es que tengo comezón aquí, ¿me rascas? Que haya hecho todo eso nada más para que lo rascara. ¿Verdad que no? Era evidente. ¿Qué era lo que quería? Ver. ¿Usted cree que Jesús no lo sabía? Jesús conoce los pensamientos de todo hombre. Aún no está la palabra en nuestra boca y Dios la conoce. Pero ¿por qué le pregunta Jesús a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Porque Bartimeo tenía que confesar y manifestar verbalmente su fe. ¿Qué quieres que te haga?, le dice Jesús. Y él dice: Señor, que recobre la vista. Quiero ver, quiero sanar, quiero que me sanes. Padre, sáname. Es lo que hacemos cuando oramos a Él. Nos acercamos confiadamente al trono de su gracia, creyendo que recibiremos nuestro pronto auxilio. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, de tal manera que el que se acerca a Dios debe de creer que le hay, que existe y que es galardonador de los que le buscan. Pues eso precisamente era lo que quería ver Jesús en Bartimeo. Confiesa la solución. Declara en tu oración tu confianza en mí. Ora, manifiesta tu fe de manera verbal. Quiero escucharte. Quiero que te escuches. Y dice aquí: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo dijo lo que necesitaba. Él primero confesó su sanidad: Maestro, que recobre la vista. Y lo que dijo, le fue hecho. Lo que pidió, recibió. Todo aquel que pide, recibe. En nuestra oración a Dios debe de confesarse la solución a nuestro problema. Porque Dios, como nuestro Padre Celestial, desea suplir nuestras necesidades. Dios desea sanarnos, Dios desea liberarnos, Dios desea proveernos, Dios desea ayudarnos, Dios desea poner gozo y paz a nuestro corazón. A eso vino Jesús. Dice el Salmo 2 del 7 al 9, acompáñeme por favor. Salmos 2 del 7 al 9. Mire qué hermosas palabras.
Yo publicaré el decreto. Publicaré el decreto. Ponga atención. Dios me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme. Lea conmigo. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Usted cree que Dios se va a comprometer a algo así si no fuese cierto? ¿Cree que nada más nos lo dijo para que se escuche bonito? Para que digamos, ay, qué lindo. No, es porque es verdad. Pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra y por posesión tuya los confines de la tierra. Pídeme la salvación de tus seres queridos, de tus familiares, y te los voy a dar por herencia, pero pídemelos y créelo. Reclama a tus seres queridos, reclama a tus amigos para Cristo, reclama las promesas, pero créelas, ¿verdad? Confiésalas. Dice la Escritura, por tanto os digo que todo lo que pidiereis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Sí? Número 4. La verdadera fe viene por oír la palabra de Dios. No hay otra palabra que produzca fe en Dios que la palabra de Dios. Hermano, es que leí unos libros de metafísica muy buenos. Es que leí unos libros de cienciología tremendos. Es que mira, estoy leyendo a un psicólogo, es buenísimo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que usted escuche es de lo que se va a llenar su corazón. De la abundancia del corazón hablará su boca. Y de lo que haya en su boca, eso es lo que usted va a decretar, va a proclamar, va a confesar. Y si la palabra de Dios no está en su corazón, no va a producir vida, va a producir otras cosas. Romanos 10:17 es muy tajante al decir, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque la palabra es viva y eficaz. Porque la palabra de Dios es la que penetra hasta partir el alma y el espíritu, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios. Es por medio de la palabra, como usted y yo podamos saturar el espíritu de nuestro entendimiento, llenarnos de una convicción y de una certeza, de un conocimiento de que las cosas son así, porque así está escrito. Y si así está escrito, así acontecerá. Yo lo creo, yo lo confieso. Jesucristo mismo es el Verbo de Dios, es el autor y consumador de la fe. Él es la palabra hecha carne. Cuando nosotros oramos con la palabra, estamos confesando a Jesús mismo como el autor de todas las cosas para que se manifiesten y sean. Dios está esperando que usemos la palabra. Número 5. La fe debe de tener una manifestación práctica. Esto es, la fe se actúa, se vive, se manifiesta a través de nuestras obras, de nuestras acciones. Acompáñenme a Santiago 2, 17 al 22. Este es el último punto. Santiago 2 del 17 al 22. El apóstol Pablo lo entendía muy bien. Uno puede decir, yo tengo mucha fe en Dios. Sí tengo mucha fe. Pero muéstramelo, además de tus palabras, muéstramelo con tus acciones, con tu obrar. Dice Santiago 2:17. Así también la fe sin obras, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras.
Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No veis que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Cuando Dios le dijo a Abraham, quiero que me sacrifiques a tu hijo, a tu único, en el lugar donde yo te diré. Tomó un asna, la cargó de leña, tomó a su hijo y caminó varios días. Cuando llegó al lugar, preparó el lugar del sacrificio, acostó a su hijo y estaba a punto de clavarle el cuchillo cuando el ángel de Dios le dijo, no, Abraham, no, ahora conozco que crees en mí. Ahora conozco que me temes, que me amas. Pero es bien curioso, cuando su hijo le pregunta, papá, aquí está la leña y el fuego para el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? Y su papá le contesta, Dios proveerá de su sacrificio. Él tenía una confianza en Dios y él actuó conforme a esa confianza en Dios. Dios muchas veces nos va a pedir que le ofrezcamos lo que más amamos. ¿Te imaginas ofrecer a tu propio hijo? Uno diría, espérate, esto está como historia de terror. Si estuvo más de 25 años esperando a su hijo y ahora Dios se lo está pidiendo en sacrificio. Pero Abraham tenía la certeza de las promesas de Dios. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. El que te va a heredar no va a ser Eliezer Damaseno, no, va a ser tu hijo, un hijo de Sara y tuyo. Y ahí estaba el hijo de la promesa y él lo creyó y sabía que Dios iba a actuar y él actuaba también en esa confianza para con Dios. Querido hermano, Dios está esperando que usted y yo creamos estas palabras, que podamos ser hombres y mujeres de fe, que podamos recibir la palabra de Dios y manifestarla en este mundo. ¿Crees esto, hermano? Yo te voy a invitar a que cierres tu Biblia, por favor, y vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Yo sé que hace rato oramos ya por algunas necesidades, pero vamos a orar. Yo te voy a invitar a que traigas a tu mente alguna necesidad, la que tú quieras, la que el Espíritu Santo ponga en primer lugar, aquello en lo que tú anhelas que Dios se manifieste. Puede ser algo muy sencillo, puede ser algo que requiera un milagro. Para Dios no hay cosas grandes ni pequeñas. Para Él es lo mismo sanar de un resfriado que formar un universo entero. Para Dios no hay nada imposible. Y pon en tu mente que en primer lugar tu fe debe estar puesta en Dios, en Jesucristo nuestro Señor. En segundo lugar, trae a tu mente una promesa que vas a confesar, que vas a manifestar a través de tus labios. Vas a dar vida a esas palabras por medio de la fe. Y debes de saber que la fe sin obras está muerta, entonces te tienes que comprometer en actuar conforme a esa fe. Porque de esa manera entonces estarás demostrando que tu fe está puesta en Dios. Y aquello que pidas lo recibirás y conforme a tu fe será hecho. Vas a orar por ti mismo, levanta tu voz. Presenta tu caso delante del Señor. Padre Celestial,
Y venimos delante de ti, cada uno de nosotros en lo particular, a expresarte nuestras necesidades, Señor. Tú conoces las necesidades que hay en medio de tu pueblo, necesidades de salvación, necesidades de sanidad, necesidades de provisión, necesidades de renovaciones, de cambios, de conversiones, de una mayor santidad, necesidades de alejarnos del pecado, de terminar con pecados persistentes, necesidades, Padre, de que tú te manifiestes cada vez más a nuestra vida, de dirección, de guía para toma de decisiones, necesidades ministeriales, de servicio, de que tu obra se haga en nuestra vida aquí en la tierra, de que tú manifiestes tu gloria en medio de nosotros, Padre, necesidades en nuestros hijos, en nuestros padres, necesidades en la iglesia, necesidades, Señor, delante de ti en este país, en esta nación. Pedimos delante de ti, Señor, conforme a tus promesas que son gloriosas, que tú te manifiestes y que obres conforme, Señor, a cada una de ellas para ir supliendo estas necesidades. Te pedimos que en el nombre de Jesús cada una de estas necesidades sean contestadas y podamos ver la respuesta, Señor, que mis hermanos puedan recibir por medio de la fe en Jesucristo contestación a esta oración que están levantando. Que en el nombre de Jesús seas tú manifestándote y atendiendo a cada una de estas peticiones. Gracias te damos, Padre, porque para ti nada es imposible. Gracias te damos porque tú obrarás mucho más allá de lo que entendemos y comprendemos. Gracias te damos, Padre, porque tú nos darás juntamente con Jesucristo todas las cosas que te pidamos. Gracias, porque lo único que estamos haciendo es actuar por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos porque podemos confesar que recibimos, que obtenemos, que veremos, Señor, aquello que es nuestra esperanza, que es nuestra convicción, aquello que es una certeza en este momento, que aunque no lo vemos, lo veremos, Padre, y se manifestará. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, te amamos y te bendecimos. Gracias, 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 gracias. Quédese así con los ojos cerrados, quédese así y dele gracias a Dios. Reciba de parte de Dios, reciba de parte de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre. Pues querido hermano, pues la paz de Dios sea con ustedes. Vámonos a casa, Dios le bendice.